explicarle a tu mamá o a un taxista qué es una microcredencial, ¿cómo lo harías? Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Acredita Blockchain para Todos. Hoy tenemos un invitado muy especial. Hoy tenemos a Alfredo de la Torre, una persona que lleva muchísimo tiempo interesada en el tiempo de microcredenciales, que incluso tiene una tesis de microcredenciales, experto en educación superior, ya tiene un montón de años trabajando en la industria y además tenemos una amistad y hemos coincidido en un montón de eventos y el tema de microcredenciales es algo que nos apasiona y que tenemos en común. Bienvenido, Alfredo, a este podcast. Nos encanta que estés aquí con la audiencia Acredita. Si quieres, aprovechemos el momento y nos cuentas primero un poquito acerca de quién es Alfredo, un poco como de tu background o tu trasfondo académico y profesional, y luego entramos en las preguntas del podcast. Perfecto, me encanta. Muchas gracias, Anabela, por invitarme. Es un gusto estar aquí platicando contigo, con la audiencia, que también, como mencionas, qué padre compartir este interés mutuo del tema de las microcredenciales. Mira, te platico, yo, Alfredo Martínez de la Torre, vengo de Chiapas, un De estado al Chiapas. sur aquí en México. Sin embargo, Ujú. he tenido la oportunidad y soy agradecido de haber estudiado, pues se puede decir, en las mejores universidades aquí en el país. Me gradué del TEC de Monterrey, luego tuve oportunidad de hacerme mi máster en Estados Unidos, regresé y ya envolviéndome en el tema de educación superior, porque yo venía de la iniciativa privada. Entonces ya me Ok, tocaba a mí ser parte de los equipos de reclutamiento desde la iniciativa privada, ok, cómo hacer, cómo la búsqueda en las universidades, detección de talento y demás. ok. Eso me llevó a que cuando yo entro allá a la educación superior en mi estado, en Chiapas, por ahí del Ajá. 2011, inmediatamente, o sea, mi articulación era universidad-empresa. Eso ha sido lo que siempre, siempre Bien, me ha llamado la atención. Y muy por bien. eso mismo, ya tenía yo la perspectiva empresarial, ahora empecé a trabajar desde la perspectiva universitaria. Me Ya, apasioné de esto, tan es ya. así, pues que ya llevo 15 años metido, Wow, involucrado de lleno en educación superior. Eh, chévere. Cuando te conocí, hace algunos años ya, yo todavía estaba en la Sí. Asociación Nacional de Universidades, la NUYES, aquí en México, Ajá, que es como ajá. la instancia que agrupa las mejores universidades, más de Del país. 200 del país, y a mí me tocaba ver los esfuerzos de vinculación universidad-empresa. Oh, Ahí es ok. cuando detecto, Anabela, y te estoy hablando, yo creo que por ahí del 2017, 18, el concepto de microcredenciales, cuando apenas Eso venía estaba apenas surgiendo, naciendo. O sea, eso era naciendo. incipiente, una semillita. Y empezaste porque salió que había un tal Coursera y que había un Ya, tal alguien que venía surgiendo dentro de todo este mundo de la educación digital, porque aunque ya sí. veníamos hablando pues de los cursos y de los en línea y de los grandes webinars y todo, Sí. pero es cuando surgen los primeros players aquí al menos en México. Y me acuerdo de ahí un par de universidades privadas que siguen siendo las líderes, que fueron las que Ujú. empezaron a dar la oportunidad de, oye, puedes tomar, hay un catálogo y puedes tomar cursos que están ahí asíncronos y puedes acceder a un material ilimitado, ¿no? Entonces Ya. eso me lleva a mí, Anabela, a identificar, oye, pues a ver de qué se trata. Obviamente me inscribí a la plataforma, como le digo a sus directivos actualmente, yo creo que fui de los primeros en que me inscribí y empecé a tomar Ya. esos cursos y cuando veo la forma tan ágil, rápida, directa, de poder encontrar primero una gama enorme de posibilidades de qué aprender, ¿no? De Ujú. entrada, no estabas catalogado en un área específica de conocimiento, Es importantísimo. no tenías una secuencia necesaria en ese entonces para llevarla, y era a tu ritmo, en tu casa, desde tus condiciones. Eso me lleva entonces a entender qué significaban, al menos en estas primeras, los cursos online y así como se fue evolucionando la terminología hasta Ya. llegar a microcredenciales. Luego, algo que fue también un detonador, yo creo que antes de pandemia me tocó en uno de estos foros de la Asociación de Universidades escuchar Ajá. unos ponentes de Europa que venían con ese tema. En Ya. mi visión, Anabela, y es parte de lo que estoy estudiando ahorita en el doctorado, pues es Europa el que ha venido caminando de forma estructurada desde el La verdad, sí. 2018, desde el Vienen más 2018 ordenados. Sí. con este espacio común europeo, cómo empiezan a darle una definición común, cómo empiezan a darles los pasos entre todo este espacio de poder articular una propuesta que fuera única o que fuera como Sí. estructurada para todos, ¿no? Sí. Y cuando O escucho, estandarizado. entonces ahora sí ya empiezo
a lo que a ti me estabas preguntando en un inicio de cómo inicio en este, por qué mi Exacto. ¿Cómo interés. llegaste a este mundo? Exacto. Cuando encuentro entonces, dimensiono que este tema de microcredenciales para el reto que teníamos las universidades de educación superior en México, se viene pandemia y posterior todos nos vamos en línea. Entonces en ese momento mi cabeza explota en el sentido de decirte, o vamos, pensamos que vamos a regresar al esquema normal de aula maestro después de un año, año y medio de haber estado en pandemia Tanta disrupción, sí. con esta disrupción, o realmente pensamos en cómo aprovechar esta nueva tecnología, estos nuevos formas de Sí. proceso de enseñanza-aprendizaje. Y cuando regreso de pandemia digo, esto es lo mío, me encanta esto, quiero meterme más a profundidad con este tema. En el entendido, y creo que esto tú en Acredita que tienes contacto tanto con empresas como con muchos rectores de Sí, instituciones, las legacy, que les podemos llamar en inglés, estas sí. tradicionales, yo lo veo como una o posibilidad o amenaza muy fuerte hacia este sistema que venimos trabajando en las universidades. Entonces, mi interés de involucrarme con las microcredenciales fue para identificar las oportunidades hacia adelante, no nada más para el sistema de educación superior, sino para este sistema de aprendizaje para toda la vida, que es a donde creo que estamos yendo en los conceptos de enseñanza-aprendizaje. Ese soy yo, Anabela, si lo quieres ver Qué así en bueno. términos. Excelente, me parece interesantísimo que hables desde además tu vivencia y experiencia personal. Conecto un poco también con mi propia historia. Cuando yo empecé Acredita, tuve una experiencia súper frustrante en un proceso de reclutamiento donde habían perdido, de alguna manera, una de las empresas en las cuales yo tenía como en mi hoja de vida, habían perdido mi registro de que yo había trabajado en esa empresa y un montón de cosas. Y dije, no, no puede ser. Es decir, los certificados de experiencia profesional y académicos deben pertenecer a la persona y no a Ujú. las empresas que lo otorgan, ¿no? Entonces, chévere ver cómo cada uno de nosotros conectando con su historia profesional y en tu caso también aunado a la pandemia, pues incursionaste en todo este mundo, ¿no? Ahora bien, una pregunta interesante porque conceptos y definiciones de microcredenciales hay muchas, no hay una tallada en piedra, porque sabemos que pues digamos, hay varias definiciones, la que da la Comisión Europea, está la UNESCO, está el Banco Interamericano de Desarrollo y hay muchas otras organizaciones que también hablan de definiciones de microcredenciales. Ahora bien, si tú tuvieras que explicarle a tu mamá o a un taxista qué es una microcredencial, ¿cómo lo harías? Mira, lo haría en términos muy sencillos, así como lo que me estás preguntando. Le diría, a ver, mamá, cuando tú necesitas aprender en el celular a entrar a una aplicación para consultar algo, ¿necesitas tomar 4 años y medio de una carrera o de un conocimiento profundo? ¿O Mm, yo te puedo enseñar ahorita de forma práctica con la pantalla, con tu mano, con tu dedo, y lo vas a aprender en un lapso? Te estoy dando un ejemplo que es algo pequeñito, pero además yo voy a estar aquí al lado para que tú lo hagas solita y me enseñes que ya lo aprendiste. chévere. Ese ejemplo para mí, Es Anabela, el es perfecto. una microcredencial, es decir, pequeños pedazos de conocimiento que Y los puedes aplicable. y aplicable y que estoy al lado tuyo, que puedo demostrar que he aprendido a hacer esa parte de un proceso de enseñanza-aprendizaje y que lo puedo demostrar ante quien sea. Buenísimo. Me Así sería encanta. para mí. Me encanta porque es resultados de aprendizaje claros o con evidencias, que creo que también es una de las características importantes en las microcredenciales, que dicen, mira, es que no acredita o no certifica una participación, sino que realmente la persona tiene que demostrar con evidencia y resultados que realmente tiene dominio de la competencia, de lo que fuera. Entonces, me gusta mucho tu ejemplo. Ahora bien, tengo otra pregunta. No sé cuál es el principal mito que has escuchado de las microcredenciales con todo esto que has leído. No sé si has escuchado algún mito que son difíciles de concebir, difíciles de implementar o algo que quieras desmitificar o quitarle algún miedo a la audiencia aquí a propósito de lo que hayas aprendido o conocido en todos estos años. Mira, para mí uno de los mitos a los que me enfrento más grande es que existe todavía desconfianza, es decir, Sí. traes esta microcredencial, pero eso no dice nada. Ajá, A mí dime, todavía en ciertos lugares, hay que entender esa parte, es sí, dime dónde estudiaste o qué carrera y demás, cuando no necesariamente el mercado laboral al día de hoy se está moviendo ya con esas perspectivas. Sobre todo empresas de tecnología son las que han iniciado con sí, este
cambio de chip en Sí, donde ya no es necesario tener un título. Pero, volviendo a tu pregunta, ese mito de decir, pues es que tú puedes traer tus sellitos, porque ya ves que luego nos así por esos sellitos, pero eso no me dice nada. No, detrás de ese sello y sobre todo hay proviniendo de demasiado. empresas como la tuya o como otras en el ecosistema de Correcto, seriedad, correcto. claro que avalan Tiene un un significado. conocimiento. Claro. Entonces, ese mito para mí es el que más me interesaría desmitificar o desmentir dentro de lo que estamos platicando. Buenísimo, me gusta, me gusta. Otra pregunta, vamos a viajar en el tiempo. Vamos a imaginarnos que estamos ya en el 2030, pasados ya 4 añitos. ¿Qué ha cambiado en educación superior gracias a las microcredenciales? Principal cambio. Flexibilidad. Yo creo Ok. que nuestras instituciones están apenas entendiendo Ujú, que somos diferentes cada una de nuestras personas, que independientemente que estás en un grupo de 50 ingenieros civiles o sistemas o cualquier carrera que me digas, cada ujú. persona trae afinidades, trae ciertas emociones o intereses y Sí, las microcredenciales pueden servir para ir permeando, para ir mejorando esta capacidad de dónde tú puedes hacer mejor las cosas, dónde tienes mejor interés. Si yo, o sea, viajar al futuro sí. y viera el retrovisor, Esa- diría, qué bárbaro, seguíamos con carreras de 4 años y medio, Total, estructuradas, fijas, en donde tenías que pasar por estas 54 materias para poder graduarte, cuando total. microcredenciales te da una enorme posibilidad, sin perder el tema de la educación superior o lo que hay Correcto. alrededor de eso. Esa sería para mí esa distinción, Anuela. Ok, y todavía si nos vamos un poquito más al futuro, yo hace poco aquí en un evento escuché a una persona de esta empresa de QS, Coacuarelli Simmons, Ujú. no sé si la, Sí, claro, claro. ¿ya bien? Y esa persona decía que en los próximos 10 años los certificados más entregados van a ser microcredenciales y no necesariamente títulos universitarios, en términos de volumen. ¿Tú estarías de acuerdo con eso parcialmente? Yo sé que es difícil, yo sé que es difícil, no tenemos una bola de cristal, ¿no? Pero según tu visión, ¿qué crees que podría ser? Sí, sí veo esa posibilidad, Ok, sobre todo, Anabela, porque estamos viviendo un tiempo muy distinto a cuando tú y yo estudiamos y nos graduamos. cien por La ciento. lógica era, y vas a obtener un empleo, si es un buen Sí, empleo, te va a llevar a una movilidad social y eso te sí, va a permitir la hipoteca de tu casa, de tu auto, en fin, tener tu familia, sí, todo lo que era la trayectoria que te daba la educación superior. Hoy eso ya no existe, Anabela. Hoy, tristemente, digo, son los tiempos que están cambiando. Un título universitario no te garantiza ya nada, correcto, y mucho menos en la dimensión que les tocó vivir a nuestros padres, que todavía nos tocó ahí una parte a nosotros. correcto. Entonces, esa parte sí me preocupa porque ¿cómo justificas entonces ante un joven, que eso ya está pasando ahorita? Yo Sí, soy profesor universitario, me sí, toca escuchar a los alumnos. ¿Cómo le pides a un joven que dedique 4 años y medio de su vida a una a carrera. una carrera cuando la velocidad de la tecnología, de la velocidad de todas estas nuevas aplicaciones que nos ayudan en el mundo laboral, no se ha inventado de aquí a 5 años cuando ya tienes al joven en una trayectoria rígida de hacia dónde Correcto, dirigirse? Entonces, eso por un lado veo muy complejo cómo poder responder y microcredenciales creo que es una forma en que el joven va a poder capacitarse sin necesariamente involucrar 4 años y medio, correcto, periodos mucho más cortos, y que en algunos casos, como ya está sucediendo ahorita, la microcredencial les está dando acceso a salarios mucho más altos que el propio correcto, título universitario. Entonces, sí 100%. coincido con lo que QS está mencionando. Ok, súper. En muchas conversaciones que me ha tocado con personas del ámbito académico, en temas quizás como personas que se dedican mucho como a la calidad y todo esto, ¿no? Que cuestionan las microcredenciales y con toda la razón del mundo tienen derecho a cuestionarlas y todo aquello. Y he escuchado una objeción que me dicen, no, es que las microcredenciales digamos, son solo certificados, pero empacados para hacer un mejor marketing de la universidad, ¿no? ¿Qué les dirías a esas personas? Que no necesariamente, porque hoy ya hay muchas microcredenciales que las están proveyendo prestadores privados de servicio. Ya ni siquiera es una universidad la que los avala o la que los Claro, brinda. En, correcto. en el tema de ciberseguridad,
sí, para no dar comerciales, pero bueno, hay empresas que están mucho más avanzadas que cualquier currícula universitaria y por lo Sí, tanto vale más y tiene mayor reconocimiento la microcredencial de ciberseguridad de una empresa que es correcto. la Como de líder, Cisco, Oracle, exacto, de todos ellos. Google. Sí, Entonces, esa no coincido con esa visión. Y de dos, acuerdo. el reto que tenemos, y creo que ahí tú eres parte fundamental en el ecosistema, es Sí, cómo articulamos las señales correctas de dentro de acuerdo. este ecosistema de instituciones de educación superior, en donde caben ya universidades y caben cada vez más estas universidades corporativas que están haciendo las Ujú. empresas de tecnología sobre todo. Un segundo segmento es el tema de las empresas, cómo les damos la señal correcta de que esa microcredencial avala el conocimiento y la trayectoria laboral que se desea para ese talento que va a ingresar a su organización y la parte normativa, que ahí es donde entras tú, entran los gobiernos, obviamente, de los países que tienen que poner ciertas, eh, vamos a llamarle, que sí, que no le quiero llamar regulación porque luego caemos en la sobreregulación, pero Correcto. ¿cuáles son esos parámetros, estándares, definiciones en común Mejores prácticas, en las correcto. que nos podemos basar A ver, todos de para poder acuerdo. caminar? Ese tema de esa señalización es la que me está ocupando en este momento en mi doctorado de educación superior. Buenísimo. Entonces, justamente haciendo como doble clic sobre esa señalización. Ahora ya no te voy a pedir que te muevas al futuro, sino te voy a pedir que te muevas al rol de una persona de talento humano de una empresa. Imagínate que tú lideras una empresa de, yo no sé, de consumo masivo, qué sé yo. Y entonces te llega una micro credencial y tú eres líder de talento humano de esa empresa o gerente general de esa empresa. ¿Qué quisieras ver en esa micro credencial? ¿Qué señales te gustaría ver para poder tomar? Sabemos que siempre ocurren errores en los procesos de contratación, eso siempre lo Sí. sabemos. Ahora, pero ¿qué señales te gustaría ver en esa micro credencial para tú poder tomar la mejor decisión posible? Te hago un breve paréntesis, nada más para entender cómo funcionábamos hasta 2015, antes de la Sí, aparición de microcredenciales. El gerente de reclutamiento tenía muy claro las universidades, la reputación de las correcto. universidades, Sí, las carreras, entonces llegaban currículums y hacíamos una primera separación. Ah, vienen de este conjunto de universidades, pasan a sí, un segundo filtro. Este no lo conozca o la este universidad, pero no. tiene buen perfil, tal vez Ok. lo ponga y demás, pero ya había un conjunto que se trabajó durante 50 años, y vamos a poner 50, pueden ser 100, pues dependiendo qué universidad hablemos, pero esa señalización, esa confianza que se percibía en la universidad, en el perfil de egreso de ese joven, te hacía saltar a la segunda etapa. Hoy, contestando tu pregunta, por eso es el trabajo de esta señalización que hoy debemos trabajar, porque entonces a mí me gustaría como reclutador ver con un QR, ver con una, que me abra todos los datos de esa microcredencial, qué contuvo, cuántas horas fue el proceso de Ah, enseñanza-aprendizaje, dónde la tomaste, cuál fue el producto entregables, final, cuál fue el a producto eso. final que te llevó a que te dieran, quién la acredita, y esto es comercial obviamente para acá, quién le está certificando que efectivamente lo que se dice. Y una vez que yo tengo esto, empezar a generar entonces esa historia o esa confianza, vamos a llamarle, Mm, de que este muchacho que me está trayendo esta microcredencial de ciberseguridad, ya me dio entonces todos los datos, ya verifiqué que efectivamente tiene el perfil, estoy determinando en los siguientes 2 años darle un seguimiento a ese muchacho dentro de mi propia empresa para saber que sí, efectivamente no salió a los 3 meses, sino que sí correcto. pudo desarrollar. Entonces, eso que antes tardó 50 años para que una universidad se ganara la confianza del reclutador, hoy yo creo que con microcredenciales lo podemos hacer de manera mucho más rápida. Claro, y además más inclusivo, ¿sí? Porque antes Ujú. era meramente la reputación de la universidad y las más top, en Estados Unidos las que llaman las Ivy League, en México también tendrá las suyas. Entonces, cuando decimos que es una visión más inclusiva, es porque realmente no necesariamente tienes que venir de la universidad más top, la más prestigiosa, la más costosa, sino que realmente pueden ser otras instituciones de capa media, pero que se enfocaron justo en las competencias y en los entregables que tu empresa requiere en el momento X, ¿no? Entonces es chévere porque abre un pool de talento como mucho más amplio, que no es solo por
de dónde eres, de qué universidad egresaste y entonces entras, sino que realmente le abre posibilidades a muchas más personas. Y no necesariamente el grupo de 18 a 25 años, que es quienes pensamos para educación Correcto. superior. También te abre un universo de 25 en adelante. Lifelong learning, o sea, gente Exacto, yo el otro día cuando estábamos en un evento allá en el de la mesita, ¿te acuerdas que la Nahua que estuvo hablando como de la oferta Silver? así es. Que era para personas allá, ¿qué te digo yo? No sé si es más de 40 o más de 50 lo que fuera, cada vez nos vamos a tener que retirar más tarde porque la expectativa de vida es mayor. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas con perfiles más senior sigan siendo relevantes, empleables, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ahí Mi- las microcredenciales permiten inclusión no solo por tema económico, sino también por el sesgo de sí, edad que hay hoy en el mercado, ¿no? completamente de acuerdo. Entonces ahí es donde veo esa oportunidad, ahí es donde digo, vale la pena seguir este camino y ponernos entre todos los actores del ecosistema esta señalización correcta que debemos enviarnos uno al Correcto. otro para poder Buenísimo. beneficiar al final de cuentas todo el ecosistema de microcredenciales. Ok, bueno, muy bien. Entonces, tengo otra pregunta. Cuéntame un poco en tu expertise o sí, tu especialidad ha estado seguramente más enfocada en México que en el resto de Latinoamérica, pero no sé si nos pudieras dar un vistazo en qué crees que está haciendo hoy México mejor o en qué pasos puede estar un poquito más adelantado, no sé si mejor o peor, en el camino de las microcredenciales en comparación pues con los demás países de Latinoamérica. Mira, sí, esto te lo digo desde un fenómeno de observación, porque Claro, parte de mi tarea del doctorado pues es estar en los es eso. eventos, observar y demás. Sí te puedo decir que he notado un cambio muy positivo y de forma acelerada que el 2025 marcó en México para el reconocimiento del sistema de microcredenciales. Ok, Esto ya se venía hablando, es decir, la NAWAC, el TEC de Monterrey, venían desde el 2017 trabajando el tema de Coursera y de sí, incorporar y demás. Pero lo que he visto del 25, inclusive el 26, que posterior al evento que nos vimos, te platiqué de un evento que también nos sí, convocaron y llegó la autoridad, y ya poniéndonos ciertos marcos de colaboración conjunto para microcredenciales, definir y esto seguramente ya está por anunciarlo el gobierno federal, pero ya dar una definición de microcredenciales académicas que puedan servir para la validación dentro de tus créditos universitarios y dejar microcredenciales fuera de esto, ya es un paso muy relevante que va dando la autoridad y que estoy muy contento, digo, como alguien que está estudiando esto desde fuera, lo veo con mucho optimismo. Ceneval, que también tú tienes ahí el conocimiento de lo que viene haciendo, también correcto. qué bonito que desde el primer momento puso el tema en la mesa, Así es. lo puso como algo relevante y creo que entonces son muchos actores del sector gubernamental, regulatorio, que ya están con la mira puesta en el tema, vienen avanzando en un conjunto de definiciones. Por lo que observé, se están basando mucho en el tema de Europa, que como al principio de la conversación decíamos, en mi caso es de los sistemas más avanzados que se tiene. Y creo que vamos avanzando y eso para mí es música para mis oídos en el sentido de lo que puede venir más adelante. Claro, y además que en México ya, por ejemplo, en Guanajuato hay incluso una ley de microcredenciales, ¿sí? Y ya la SEP se está involucrando y dando definiciones, etcétera. Entonces, definitivamente sí están un paso más adelante que muchos otros países de Latinoamérica, donde si bien hay algunas como iniciativas, pero todavía se rigen por las mejores prácticas de la UNESCO, del Banco Interamericano de Desarrollo, que eso está muy bien, pero le falta también meterle como el sabor local, ¿no? Porque al Sí. final cada país de Latinoamérica tiene sus propias realidades, entre ellas, por ejemplo, los marcos de cualificaciones. Ujú. Entonces aquí te iba a hacer otra pregunta. ¿Qué oportunidad ves tú para enlazar las microcredenciales con el Marco Nacional de Cualificaciones de México? ¿Cómo ves tú ahí el rol de conocer, entendiendo que entonces las microcredenciales no solo necesariamente pueden venir de instituciones de educación superior, sino también de otro tipo de instituciones? Entonces cuéntanos un poquito allí como cuál es tu visión al respecto. Totalmente de acuerdo con lo que has mencionado. Tenemos que trabajar para
normalizar e incorporar las microcredenciales en este marco nacional. La propuesta que viene, entiendo, también escuché de parte de la autoridad, ya contempla esa parte. Ahorita que dijiste el conocer, tuve oportunidad de platicar brevemente, aunque tendré para mi doctorado el privilegio de entrevistarla a la directora nacional del conocer. Buenísimo. Y la doctora me decía, ¿no? Está muy interesante porque al final dice, ustedes como instituciones de educación superior, todavía me ven con esa rol, me dice, tienen mucho que aportar, pero el resto de la población que no está escolarizada, ahí es donde entramos nosotros con la posibilidad de, y eso te da volumen, Anabela, porque Correcto. digo, Impacto. impacto. Hablar de en México, digo que son números muy fuertes, tal vez para países en Latinoamérica, pero en Correcto. educación superior, pues tenemos una cobertura de 44.5%, es decir, más o menos 5 millones de alumnos están en las aulas de educación superior. Suena Ujú, bárbaro, ¿no? Suena ujú, muy grande. Pero fuera de esto tienes un mercado enorme. Y si a eso claro. le sumas el tema de la parte de trabajo no regulado, toda esta parte donde los empleos, el subsistema no está incorporando estos empleos a la formalidad, ahí también te da otro mercado enorme de poder obtener herramientas, poder obtener todo este tramo que nos está fallando en Latinoamérica. Correcto. O sea, rutas alternativas a la empleabilidad, pues porque no todo el mundo está hecho para educación superior. Pero tú Y puedes tener para tu propia empresa, para tu propio negocio, tú puedes claro, encontrar microcredenciales que te puedan ayudar a ser más 100%. productivo, que sabes que es un gap Correcto. que tenemos en Latinoamérica con el tema de Correcto. productividad. Entonces creo que, Correcto. por eso te digo, estoy muy contento de platicar contigo hoy, pero de ver cómo se están alineando muchos actores en una Sí. misma propuesta. Esperemos que esa propuesta logre incorporar los puntos positivos para cada uno de ellos. Correcto, correcto. Bueno, muy bien, ya estamos llegando casi al cierre de la entrevista, pero hay varias preguntas interesantes. Entonces, ya después Venga. de que has dedicado todos estos años pues al estudio de las microcredenciales, ¿cuál fue la principal idea, preconcepción o hipótesis? No sé si tenías una hipótesis y luego esa cambió después de que has estado estudiando todo este tiempo. Entonces, cuéntanos un poquito. ¿Qué has descubierto? Sé que todavía está en proceso, que no la has terminado, pero cuéntanos un poquito algunos hallazgos o sorpresas que te has encontrado en el camino. Como dice un amigo, voy a ser provocador en esto que te voy a Muy platicar bien. a ti y a tu auditorio. Espero que no me ventilen por ahí, como Que no decimos te aquí en vayan a México. funar, como dicen, Exacto. funar. Ajá. Mira, parte de lo que me he encontrado, y ahorita que es uno de mis cuestionamientos, es con la velocidad que esto está avanzando, tendremos las universidades, las instituciones educativas tradicionales, la capacidad de adaptarnos a esto cambio vertiginoso de tecnología, de conocimiento, de que cada 5 años, según un estudio que acabamos de leer, de que se va a estar la necesidad de reaprender dentro de tu rol laboral. ¿Tendremos las instituciones tradicionales la oportunidad de adaptarnos a esto o vamos a tener que ser como outsiders de esto, tener que ver desde universidades corporativas, desde institutos, desde las propias empresas, quienes tengamos que responder a esto? Ese es ahorita uno de mis dilemas existenciales que estoy encontrando. Bueno, pero al final yo creo que también se trata de sumar, ¿no? Y creo que también es importante, porque la responsabilidad de todo esto es imposible que caiga todo sobre la academia. Y yo creo que más en temas de alianzas, colaboraciones y co-creación, que creo que es uno de los pilares de las microcredenciales, es donde de pronto hallamos como la respuesta, ¿no? Hoy en día, yo por ahí escuché en algún lado que antes como que el periodo en el cual la gente tendía a formarse era como, no sé, los 30 primeros años de su vida y se suponía que con eso ya uno era Ujú. relevante para el resto de su carrera. Hoy en día ese como currículo o ruta puede ser hasta los 60 años. Entonces ahí sí es imposible que la universidad pueda como abarcar o responder por todo eso. Y definitivamente yo creo que el tema de las alianzas, bien sea con el sector productivo, también pueden venir de gremios empresariales que también viven Ujú. mucho como de la experiencia, gobiernos, incluso bootcamps que a veces que son como mucho más ágiles en la creación de contenidos, etcétera, o tú mismo ponías el ejemplo de la ciberseguridad. Es decir, seguramente Cisco puede generar un curso de ciberseguridad muchísimo más rápido, Oracle, por ejemplo, que la Universidad X, ¿no? Entonces creo que allí vamos a conseguir parte
de las respuestas, ¿hay algo en que tú dabas que sí o sí esto tiene que ser cierto y una vez culminaste o ya estés casi por culminar tu investigación, piensas completamente diferente? ¿Hay alguna idea preconcebida que tenías que tú dijiste, uy, me estrellé y esto es completamente diferente? Fíjate que, y viniendo del tema de la educación superior, una de estas de Sí, mis ideas era eh, realmente necesitamos toda una universidad para estudiar, para ser relevante en el mundo laboral. Esa sí, idea me está cambiando, no en mal sentido, no satanizando, claro. ni mucho menos. La universidad te da un conjunto de habilidades, competencias, destrezas mucho más completas que yo lo que me está cambiando es para qué sentido lo quieres aplicar. Ahí es Ujú. donde entra el tema de si has tenido oportunidad de desarrollarte educación y aspiras a una educación superior completa, humanística, con todo un conjunto de saberes, perfecto. Tienes también la oportunidad de incorporar microcredenciales, esto mismo. Pero si traes una idea de irte más al mundo laboral, tu feeling es mucho más aplicable al negocio que también. Y tú lo dijiste hace rato, no todos los jóvenes están hechos para educación superior o no todas las personas. O no todas las Sí, canciones, o las rutas, o sea, hay mucha exacto. gente del emprendimiento que muchas veces aprendes en aceleradoras, en mentoría. Por ejemplo, un poco lo que fue mi formación. Yo aprendí muchísimo en aceleradoras de estas de emprendedores. Y cuando uno habla con un reclutador tradicional, dice, ¿qué es eso? ¿Qué es una aceleradora? O de repente un fellowship y no saben lo que es un fellowship, ¿sí? Pero que también son oportunidades de formación, quizás más en el hacer y no tanto de la academia, pero que dependiendo de las rutas que va tomando cada persona, pues van haciendo sentido, ¿no? Entonces, estas microcredenciales juegan como bisagra, o sea, te pueden ayudar en ambas trayectorias y que para Claro. mí eso es lo que está dejando mi estudio Ok, de microcredenciales como la chévere. gran oportunidad hacia adelante. Buenísimo. Bueno, ya para cerrar entonces, vas a tener que completar esta frase, Alfredo. A ver, Dentro de 10 años, las personas demostrarán sus capacidades principalmente a través de... el Punto saber suspensivo. hacer, el saber Ajá. hacer y el volver a aprender para volverlo a hacer. ¿Sí me Ay, Dios explico? mío. O sea, Ok. esto va a estar cambiando cada 5 años, cada 3 años, esta velocidad que Sí, estamos teniendo en desarrollo sí, nos va a obligar a todos que si quiere seguir siendo vigente, vamos a tener que aprender, reaprender, desaprender, pero correcto. el saber hacer, para mí esa es la base fundamental de la microcredencial, porque lo otro Chévere. son cursos, son certificaciones, es Sí. asistencia a ponencias, es tu diploma. No, aquí debe, como bien dijiste tú y coincido contigo, la evidencia de que lo sabes hacer es lo que nos va a marcar y ahí es donde en 10 años quisiera estar metido. Buenísimo, me encanta. Y lo que mencionaste de reaprender me parece importante. Hace poco a mí me gusta mucho practicar atletismo, correr, ¿no? Y me salió en TikTok un video de un entrenador con un chiquillo y le decía al niño, es que la habilidad más importante que tienes es ser entrenable, ¿no? Y se la decía en el marco del deporte. Es que si tu coach te dice, oye, mejora esta técnica, o haz esto o haz aquello, en lugar de confrontarlo y decirle, ay, pero yo ya lo sé, o ya lo llevo haciendo así, o no sé qué, dejarte orientar, gracias coach, lo voy a internalizar, lo voy a practicar, ta, ta, ta. Y yo dije, qué importante es la capacidad de ser entrenable o reaprender también en la adultez, o sea, que no solo en el deporte, sino en la parte profesional. Y nos cuesta mucho más a nosotros porque tenemos un montón de años haciendo las cosas de una manera que nos han funcionado relativamente bien, porque bueno, hemos llegado a esta edad y somos medianamente exitosos y nos ha funcionado, pero qué importante tener esa capacidad entonces y la humildad también de reaprender, ¿no? Y creo que los microcredenciales también incorporan eso un poco en la visión. Completamente de acuerdo, Anabela. Bueno, qué chévere. Bueno, Alfredo, eso era todo por esta entrevista. Muchísimo. Me encanta haber conversado contigo, además de esta manera así como tan casual, tan chévere, acerca de microcredenciales, que siempre es como en un entorno mucho más académico, ceremonial, y poderlo hablar así es como mucho más atractivo, más aterrizado también a personas que se quieren meter en esto y que de pronto pues el tema tan académico no les no, y la investigación y todo aquello es chévere, pero no les hace tanto clic poderle llegar también
a otras personas que seguramente esta información les va a ser súper valioso, pero que están quizás más orientadas como a la practicidad o la agilidad y todo aquello, ¿no? Entonces, pues nada, te deseo mucho éxito, Gracias. terminando pues todos tus proyectos. Gracias por permitirnos tener esta conversación. Creo que sí, muchas gracias. Yo también disfruté esta conversación y espero que esta parte de haber discutido coloquialmente y Eh, demás sirva para que muchos jóvenes y no tan jóvenes tomen una decisión de qué es y por qué vale la pena averiguar sobre las posibilidades que te puede dar las microcredenciales. Gracias, Anabela, y te espero en Chiapas con mucho gusto.